¿Recuerdas cuando en 2020 cancelaron de un día para otro los Sanfermines, el Carnaval de Río de Janeiro o las fiestas de tu barrio a las que les tienes tanto cariño? Esto es justo lo que le ha pasado 26 veces a una de las fiestas más populares del mundo. Un evento que desplaza a más de 6 millones de personas y que cada año genera más de 1.200 millones de euros. Una fiesta tan icónica que incluso hoy en día ya se celebra en Asia, en Australia, en América y probablemente en tu ciudad, porque ya casi cada ayuntamiento hace su propia versión. El Oktoberfest es una fiesta que parece una máquina imparable de diversión y cerveza, pero ha estado al borde de la extinción 26 veces a lo largo de su historia. Lo que empezó como una boda hace más de 200 años ha acabado convirtiéndose en una fiesta internacional que ha sobrevivido a personajes como Napoleón y ha aguantado 2 guerras mundiales. Y cada vez que parecía que todo había acabado para siempre, regresaba con más fuerza que nunca. Hoy voy a repasar contigo la historia de supervivencia más épica que vas a escuchar, la historia de cómo una simple boda se convirtió en un símbolo de resistencia cultural y en el evento cervecero más celebrado del planeta. Pero primero, para situarnos un poco, tenemos que viajar a la Alemania del siglo XIX, concretamente al año 1810, una época en la que Napoleón andaba por ahí conquistando medio mundo, la gente viajaba en carruaje y pensaban que lavarse las manos era opcional. En Múnich, en aquella época, el joven príncipe Luis de Baviera estaba a punto de casarse con la princesa Teresa de Sajonia. Según fuentes no oficiales, parece ser que Teresa no era la mejor candidata del escaparate europeo. Había sido descartada en varias negociaciones matrimoniales porque su ducado era pequeño y estaba endeudado, lo que le hacían ver como una princesa de segunda fila, podemos decir. Pero oye, que nuestro querido Luis estaba encantado. Era joven, guapa y con carácter. Y además, casarse con ella le permitía salirse un poco de lo esperado y ganarse las simpatías del pueblo. Vale, pues ahora imagínate que eres el organizador de esa boda. Tienes que quedar bien con la realeza, con el pueblo y básicamente con todo el mundo. ¿Qué es lo que harías? Pues lo mismo que haríamos hoy en día, tío. Montas una fiesta por todo lo alto. Se vinieron tan arriba que alguien dijo: ¿A que no hay huevos a invitar a todo el mundo? A lo que alguien contestó: Sujétame el cubata. Pues así pasó, que organizaron una mega fiesta en un prado a las afueras de Múnich. Un prado que desde aquel día se bautizó como el Theresienwiese, que en alemán significa literalmente el prado de Teresa. Asistieron alrededor de 40.000 personas cuando Múnich tenía apenas 50.000 habitantes. La celebración duró del 12 al 17 de octubre de 1810 y el gran cierre fue una carrera de caballos que gustó tanto que se repitió durante décadas como una parte esencial del festival. La cosa salió tan bien que al año siguiente decidieron repetir y propusieron hacerla de nuevo, pero esta vez ya como tradición. Y así, casi sin darse cuenta, habían creado el mayor festival cervecero del mundo. Un monstruo bonito y lleno de cerveza, pero un monstruo al fin y al cabo, porque lo que empezó como una boda se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Y aquí es justo donde empieza nuestra historia de supervivencia, porque mantener viva una tradición durante más de 200 años te puedo asegurar que es mucho más difícil de lo que crees. La primera cancelación del Oktoberfest llegó cuando apenas el festival era todavía un bebé. Con solo 3 años, en 1813, la fiesta se suspendió porque Baviera estaba metida de lleno en las guerras napoleónicas. Mira, te voy a aclarar una cosita antes de seguir. Tengo que hablar de 21 cancelaciones. Si me tuviera que parar a explicar en profundidad cada una de las guerras o crisis que vamos a ver, el vídeo duraría 2 horas y esto no es un canal de historia. Así que de esta cancelación solo te voy a decir que fue en 1813 por culpa de que el país estaba luchando contra Napoleón. Y claro, es obvio que en tiempos de guerra no hay lugar para celebraciones de ningún tipo. Ya bastante tiene la gente intentando sobrevivir como para tener que gastar el dinero en una fiesta popular. Medio siglo después, la historia se repite y pasamos a la segunda cancelación, pero esta vez no fue por culpa de Napoleón. En 1866, Baviera se vio arrastrada a la guerra austro-prusiana. Fue un conflicto que duró apenas 7 semanas, 7 semanas. La guerra empezó en junio y duró hasta finales de agosto, por lo que cuando tocaba organizar el festival, ese año Baviera estaba derrotada, arruinada y ocupada militarmente. Todo eso fue más que suficiente como para tener que cancelar el festival. ¿Flipas? ¡Qué puntería! 7 semanas de guerra y justo pilla que te cancelan la semana más esperada del año.
En fin, el tercer enemigo de nuestra fiesta preferida fue el cólera, que llegó a Múnich como un invitado no deseado por partida doble en 1854 y 1873. Si te soy sincero, he tenido que buscar qué es el cólera, porque no tenía ni idea, y parece ser que es una enfermedad que la provoca una bacteria infecciosa que se cuela en el cuerpo a través del agua o los alimentos contaminados. Ataca el intestino y provoca diarreas tan intensas que el cuerpo pierde litros de agua y sales minerales en muy poco tiempo. En aquella época, sin tratamiento médico ni sueros de rehidratación, una persona podía morir en cuestión de pocos días. Literalmente, por la mañana alguien podía estar bebiendo cerveza y por la noche estar agonizando. De hecho, en el primer brote del 54 murieron alrededor de 3.000 personas solo en Múnich, casi un 3% de la población de la ciudad. Estaba esa gente como para celebrar nada con esas cifras. Años más tarde volvieron las guerras. Concretamente, en 1870 el Oktoberfest se suspende por quinta vez debido a la guerra franco-prusiana, que duró desde 1870 al 71. La guerra terminó con la victoria de Prusia y, lo más importante para los alemanes, la unificación del imperio alemán. Es decir, que aquí se crea justo la Alemania que conocemos hoy en día. Pero obviamente en pleno conflicto no hubo Oktoberfest. Y con esto ya pasamos al siglo XX. Antes de seguir con el vídeo, quiero recordarte que si quieres seguir aprendiendo sobre el mundo de la cerveza, te he dejado en la descripción el link a la web del Mejor Club Cervecero, un sitio donde voy publicando semanalmente contenido relacionado con el mundo de la cerveza para que puedas ir aprendiendo semanalmente, paso a paso y a tu ritmo. Pero si lo que quieres es que todos estos artículos te lleguen todos los jueves a las 7 de la tarde, hora española, a tu bandeja de entrada, también te he dejado en la descripción el link de la suscripción a la newsletter. A principios del siglo XX el mundo parecía girar más rápido que nunca. Ya existía el cine, Henry Ford lanzaba el primer modelo de automóvil y los hermanos Wright acababan de lograr el primer vuelo. Pero aunque el mundo parecía avanzar a tope, aquí llegó la primera catástrofe que obligó a cerrar el festival 5 años consecutivos, llegando así a sumar un total de 10 cancelaciones. La Primera Guerra Mundial, que se dio desde 1914 a 1918, fue un escenario devastador. Más de 65 millones de soldados movilizados, en torno a 20 millones de muertos y 21 millones de heridos. Una guerra en la que Alemania perteneció al bando perdedor, por lo que acabó perdiendo territorios y aceptando unas duras condiciones económicas y militares. Es por eso que después de la Primera Guerra Mundial Múnich estaba destrozada, soldados que no volvían, una economía hundida y un pueblo intentando levantarse como podía. En ese contexto, el Oktoberfest no podía regresar tal y como se venía celebrando a lo largo de su historia, así que en 1919 y 1920 se celebró una versión reducida llamada Herbstfest o Festival de Otoño. Fue como un Oktoberfest en miniatura. No era lo mismo, pero al menos mantenía viva la tradición y daba un respiro de alegría en medio de una sociedad destrozada. No se llamó Oktoberfest, así que no cuenta. Es como si cancelan los Sanfermines y para compensar hacen un encierro más pequeño y por otras calles. Por lo que a pesar de que se celebrará una fiesta, estos 2 años también los contamos como 2 cancelaciones, por lo que ya sumamos un total de 12. El siguiente episodio lo vivimos en 1923 y 24 y esta vez no fue ni por bombas ni por epidemias, sino por algo mucho más silencioso, la hiperinflación. Si hoy en día crees que los precios han subido, te puedo asegurar que esto no es nada en comparación con lo de aquellos años. Era una época en la que literalmente el dinero en Alemania perdió todo su valor. Para que te hagas una idea, había gente que necesitaba una carretilla llena de billetes para comprar un triste trozo de pan, que pasó de costar 250 marcos en enero del 23 a 200.000 millones de marcos en noviembre del mismo año. Se cuenta también que a los niños se le daban billetes para jugar como si fueran juguetes, porque valían menos que el papel en el que estaban impresos. Con este panorama, organizar una fiesta era imposible. Nadie podía pagar nada, los precios cambiaban de un día para otro y la economía estaba completamente reventada. Así que si sumamos esos 2 añitos, Múnich ya se había quedado sin Oktoberfest 14 veces. Pero todos estos obstáculos que hemos pasado, podemos decir que eran el calentamiento previo para el villano definitivo. Porque en los años 30 aparece en nuestra historia el alemán con bigote más famoso de la historia. Voy a intentar no decir su nombre ni el de su ideología, porque probablemente sean palabras un poquito prohibidas dentro de
de la plataforma y no me la quiero jugar a un posible strike. Pero vamos, creo que todos sabemos a quién me estoy refiriendo. Aquí es donde la cosa se pone realmente heavy, porque no solo se canceló el Oktoberfest cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, es que antes, cuando esta peña estuvo en el poder, intentaron convertirlo en algo completamente diferente. Vieron el Oktoberfest y dijeron, esto está muy bien, pero le falta un toque político. Unas banderitas por aquí, un poquito de propaganda, un discurso de odio por allá, convirtiéndolo así en una herramienta de adoctrinamiento. Luego, por si fuera poco, en 1939 llegó la guerra. No me quiero meter mucho en cifras ni en datos concretos de esta guerra porque creo que todos sabemos el coste que supuso tanto en vidas humanas como a nivel social como a nivel económico. De hecho, para quien no lo sepa, yo soy polaco y mi familia es polaca tanto por parte de padre como por parte de madre, por lo que tengo muy presentes las consecuencias tanto durante como después de esta guerra. Solo quiero recalcar que con la guerra llegó el silencio más largo de la historia del festival. 7 años sin Oktoberfest. 7 años en los que Múnich se convertía en una ciudad bombardeada, destruida y ocupada, sufriendo ya un total de 21 cancelaciones. ¿Tú te imaginas ser ciudadano de Múnich en el 45? En aquella época la ciudad era un panorama desolador. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Múnich era un montón de ruinas, tío. No había dinero, no había recursos y la ciudad estaba ocupada por tropas extranjeras. Pero aún así, esa gente decidió volver a montar su pequeño sustituto, para así alegrar un poquito los ánimos al menos. Entre el 46, 47 y el 48 volvieron a montar el Herbstfest, por lo que con estos 3 añitos ya llegábamos a un total de 24. Y aquí, amigos míos, es donde la historia por fin nos da un respiro. Por fin empezamos a remontar. Después de un siglo XX que había empezado con una guerra mundial, seguido de una hiperinflación, seguido de años de propaganda y rematado con otra guerra mundial, el Oktoberfest por fin pudo crecer año tras año. Cada edición era un poco más grande y un poco más ambiciosa. En los años 60 el Oktoberfest ya recibía turistas internacionales de todo el mundo. En los años 80 el festival se convirtió en una máquina de hacer dinero. La asistencia ya superaba los millones de personas y se bebían millones de litros de cerveza, por lo que ya para entonces esta fiesta ya era la celebración cervecera más icónica del planeta. Que por cierto, supongo que te habrás dado cuenta que hoy en día la fiesta se celebra en septiembre y no en octubre. Bueno, pues esto se debe a que con el paso de los años se ha ido adelantando porque por esa zona en octubre el tiempo ya empeora bastante, podemos decir. En 1872 es la primera vez que se menciona el primer movimiento para adelantar el evento hacia septiembre. Esto no significa que desde entonces se siguiera de forma estricta. No queda muy claro cuándo se empezó a producir este cambio, pero actualmente la regla moderna es que la fiesta empieza el primer sábado después del 15 de septiembre y termina el primer domingo de octubre. Pero si el 15 cae en sábado, la fiesta empieza ese mismo día. La cosa es que hoy en día el Oktoberfest genera de media unos 1.200 millones de euros. De ese total, más de 400 se gastan directamente en el recinto, donde se beben una media de 700 millones de litros de cerveza en apenas unas semanas. Pero no sé si te has dado cuenta que para llegar a 26 aún nos faltan 2 añitos en nuestra suma. Deduzco que si estás viendo este vídeo tienes la edad suficiente como para recordar que en 2020 el mundo entero se paró por completo. Después de 210 años de historia, después de sobrevivir al cólera, a guerras mundiales y a crisis económicas, llegó algo que ningún organizador de eventos moderno había visto jamás. Una pandemia global que cerró el mundo entero. Por primera vez en el siglo XXI, el Oktoberfest se canceló por completo, y no 1, sino 2 años seguidos, en 2020 y en 2021, llegando así a un total de 26 cancelaciones. Creo que te puedes imaginar perfectamente que cuando en septiembre de 2022 volvió a abrirse el Oktoberfest, no fue solo la vuelta de un festival, fue una celebración y una explosión de emoción colectiva. De hecho, al año siguiente, el 2023 fue el año más multitudinario hasta la fecha. Con una edición de 18 días, el festival atrajo aproximadamente a 7,2 millones de visitantes, el mayor número registrado hasta entonces. Lo que empezó como una boda hace más de 200
200 años, hoy es una de las fiestas internacionales más famosas que existen. ¿Por qué? Porque no es solo una fiesta donde se bebe cerveza, tío, es la prueba viviente de que los seres humanos necesitamos tradiciones, comunidad y momentos en los que juntarnos. El Oktoberfest es un símbolo de resistencia cultural de la humanidad. Es la demostración de que hay cosas que no son materiales pero que merece la pena conservar, cuidar y transmitir. Esta fiesta ha sobrevivido a todo lo que le hemos echado por delante y probablemente cuando tú y yo ya no estemos aquí, seguirá llenando de alegría las calles de Múnich cada septiembre. Y ahora es tu turno, cuéntame si has estado alguna vez en el Oktoberfest. Yo, por cierto, no he estado nunca. Déjate un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para que puedas seguir haciendo más contenido como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Salud!